Escritora. Escritora, no es fotógrafa. O escritora, claro, y tienen Escritora que ir fue a tratar o hacer un reportaje sobre el avistamiento de un ser extraño que está en la selva amazónica. Y ahí parte todo. Y por eso se llama la ciudad de las bestias. Ahí te la dejo. Tiro el micrófono. No me tinco. Es bueno, Es bueno, Nico. Nico. Es livianito. Está entrete. Bueno, pero darle una oportunidad y ahí después me dicen, no me gustó, vale, que hayan para su libro, pero con Sí, sí. talento sí, pues. No me vas a decir que no me gustó porque no me gustó nomás, pues ahí te golpeo. No, sí, hay que ser objetivo. Exacto. Pero entonces, ¿qué va a ser la prueba? Espérate, pues si estoy con esto. ¿Y para cuándo es la prueba? ¿Cuándo tenemos que hacerla? El 29. Sí. Profe, ¿y el Profe, podcast sería como responder preguntas por audio nomás? No, en el podcast ustedes tendrían que hacer como la presentación del libro. De hecho, se supone que no sería individual, no tendría sentido. Serían grupos de 3 o 4 dependiendo de la cantidad del curso. No me acuerdo cuántos somos acá. Somos número par, ¿no? Sí. Sí. Ya, entonces tendría que ser de 4. Serían grupos de 4, hablarían sobre el libro en general, la presentación del libro, detalles, cuál fue la parte que más me gustó, qué recomendaría del libro, no lo recomendaría. Es más que nada como una situación de análisis del libro en general, ¿ya? Esa es la gracia del podcast, porque yo no sé Pero si ustedes han visto por casualidad en internet o en YouTube, perdón, los videos de los booktubers. Malísimos. Pero Me encanta. nunca, o sea, ¿han escuchado un podcast? Sí, yo no, sí. esta paja. Sí. Pero es que Yo sí, depende, no hay podcast solo de O libros. sea, Depende depende si el podcast dura 10 minutos o horas. claro, No es lo mismo. depende del podcast. Si la gracia del podcast, o sea, el formato podcast es simplemente por la situación en la que estamos. Yo no les puedo evaluar de otra manera, ¿cachai? Y de hecho a mí ya me complica evaluarlos por una prueba porque no sé si son ustedes. No sé si son, ¿cachai? Entonces es eso. Pero Igual, la opción está, pues, y ustedes van a elegir por niño. Esa es la gracia. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre qué es lo que es el podcast para explicarlo bien y eso? Pero, profe, si hacemos eso, tendríamos que literal hablar en el grupo del libro, sus cosas buenas, malas, todo eso. Sí. Pero todo es subjetivo, ¿cierto? Todo es A ver. subjetivo. Cuando hables de subjetividad, ¿estás hablando de en qué sentido? Porque subjetividad, Opinión. ya, es que no es subjetividad eso, pues es tu opinión, tienes que justificarlo bien nomás. ¿Cachai? ¿Y cuánto Entonces, mientras que podríamos esté hablar? bien justificado, estaría buena. Sí, pues porque tienes que cumplir con una serie de cositas que yo te voy a estar pidiendo y después simplemente Ya. lo vas a decir. ¿Ya? Eh, Profe, no, sí, no, es que es muy bueno ese podcast. Sí, ¿Sí o no, profe? ¿Le gusta? el Cesarito es genial. Buena. sí, es muy bueno. No le gusta, la sube. ¿Qué cosa, Vive? No que la sube, que escuche el podcast. Ah, sí, es bueno ese podcast, chiquillos. Son unos genios. Ya, entonces, ¿alguien más tiene alguna consulta en torno a lo que a las dos posibilidades de la evaluación? La prueba común y corriente o el trabajo práctico en este caso, que es el podcast, y haríamos grupos de 4 personas. Es como análisis del libro y puntos de vista. 10 cosas que te gustaron del libro. 4 cosas que odio. No, cosas más o menos como así. ¿Ya? Pero cosas bien justificadas, no me pueden salir de cosas que no me gusta el libro. Pero, eh,
O sea, si quieres, pero ¿para qué te vas a ir a complicar la vida? Imagínate que después no te sale y vas a gastar más tiempo, más energía en eso que lo que te corresponde hacer. Ya, entonces, ¿queda claro, niños, las dos cosas que yo les ofrezco? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ninguna duda en relación a eso? Ya, Profe, entonces ahora se van. José, dime. ¿El podcast es individual o en pareja? No, dijimos recién grupos de 4. Ah, yo me fui en la bola. Sí, es Perfecto. que hace tú toda esta hora, José, así que te entiendo perfectamente. Ya, entonces como ya comprendieron y ustedes saben que nuestro curso es democracia absoluta, se van inmediatamente a su correo porque yo les acabo de mandar allá el cuestionario. Entonces van a votar y ahí la opción que salga, 50+1, es lo que vamos a hacer todos. ¿Ya? Profe, pero el podcast había que entregarlo igual es 29 o nos va a dar más plazo. Podríamos trabajar eso un poquito más, Diego, porque en el podcast es más tiempo de ejecución, ¿cachai? De realización, perdón. Estamos llenos de pruebas en abril, profe. Tenga piedad, por favor. Va, es la idea, es la idea. Bienvenido a cuarto medio, donde aparecen, perdón, a tercero, donde aparecen más asignaturas. Bienvenido. Nadie dijo que la vida es fácil, Diego. Pero ustedes son campeones. Pero, profe, Dígame, hijo. es muy tarde para escaparme del colegio y irme al circo. ¿Qué habilidad tienes para el circo? Ya, lo Creo que dudaste. sería Profe, mejor en el sí. colegio. Lo Ninguna. dudaste. Espérate. Profe, Entonces, no, colegio. Manuel. si es podcast y hay grupos de 4, ¿va a valor individual? No, en grupo. Ah, ya. Camila Fuentes. ¿Y los Profe, grupos lo haríamos depende. nosotros o aleatorio? Sí, no, sí, a esta altura de mi vida, ¿tú crees que me voy a estar haciendo problemas por los grupos, Diego? No, la No. verdad que no. ¿Puede ser de 8, profe? Ah, 2 grupos, profe. Oye, Camilita, ¿quién me pusiste en el chat? Dice, profe, depende. No, que donde el Joaquín había dicho eso y usted como, depende, ¿a qué edad te aceptan? Eso, Ah, una tontera. ya, a ver, ¿cuántos llevamos ahora? Llevamos 17 respuestas. Y son 32. profe, no había cachado que lo había mandado, perdón. Sí. Acuérdense, niños, está en su correo. Por si no se percataron de antes, les mandé la evaluación por correo. O sea, la encuesta por correo, ahí sí. Y ustedes ahora están votando cuál de las dos formas quieren o prefieren para la evaluación. ¿Ya? Mm. Ya llevamos 25. Yo creo que con esta la hicimos ya. ¿Quién va ganando, profe? ¿Se ve No, o no? sorpresa, sorpresa. No. Sí, pero se marca ya una tendencia clara. Faltan 4 ya para dar por finalizado esto, porque no va a cambiar con otros más. Me faltan 4 niños que voten. Me faltan 2. Falta 1. Estamos listos. Ya. Niños, les muestro los resultados y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Me avisan si se ve la pantalla. Sí, sí se ve. Ya. Llegaron 31 respuestas.
Y lo que el tercero adquiere como evaluación corresponde a una prueba online, con un 74.2%, 23 respuestas, y un 25%, o sea, 8 personas que hicieron un podcast. Entonces hacemos la evaluación de prueba nomás, niños. ¿Ya? Entonces ahí, También es da 4, ¿cierto? ¿cómo, perdón? También es da 4, profe. Forget it. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos súper claro qué es lo que vamos a hacer. Ya, entonces la prueba sigue siendo para ese día. No hay modificación de fecha, no hay modificación de nada, sigue siendo para ese día. Así que vamos leyendo nomás. El libro es súper entretenido. Nicolás, te lo recomiendo. De verdad que el libro está bueno. Ya. Vamos entonces con las alternativas que nos quedaron pendientes de la ficha de evaluación. Nosotros quedamos en la número 28. No. Sí, el 28. ¿Sí? Ya. ¿Tienen ahí para ir anotando? Espera un poco. Partimos. Aunque, profe, la 26 y la 27 usted las dijo así como a la Súper rápida, rápido. ¿no? Se me acuerdo, sí, pero fue como ¡pa, pa! Sí. Si quieres ahora las doy, pero más lento. 26, casa. ¿Algo así? ¿No? Y ahora sí. Ya. Partimos entonces. 26, casa. 27, dedo. 28, dedo. 29, dedo. 30, casa. 31, vote. La 32 corresponde a una pregunta de desarrollo, ¿cierto? 33, dedo. 34, dedo. 35, dedo. 36, auto. 37, casa. 38, dedo. 39, casa. 40, dedo. 41, auto. 42, auto. 43, vote. 44, vote. 45, de pregunta de desarrollo. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos listos, niños, con lo que era el diagnóstico. Nos demoramos más por razones obvias, que no quiero sacar a colación, no quiero decir por qué nos demoramos, pero vamos ya a estar con esto. Ahora, niños, por favor, sí que sí, ya tenemos varias cosas listas el día de hoy, tenemos listo el asunto, qué tipo de evaluación vamos a realizar, terminamos con las pautas del diagnóstico y les voy a pedir, queridísimos míos, que tengan a manito su ficha de lexicología, que es la primera ficha y yo se las mandé, está en la plataforma, también se las había mandado por correo, así que para que la tengan a manito. Ahora, ¿cuál es? Yo la voy a proyectar de inmediato para que tengan claridad absoluta de cuál es. ¿Ya? Así que vamos a dar 2 minutitos, no, 1 minutito para que la vayan buscando y que la tengan a mano. Esta es la ficha. Ejercitación léxico 1.
¿Lo tienen ahí, niños? ¿Tienen todos la ficha? Sí. Sí, ya. ¿Pueden levantar la manito para confirmar que tienen todos la ficha, niños, y así partir de lleno con la clase? Porque estaba esperando que la tuviesen. Ah, ya estamos súper bien entonces. Ya. Vamos a comenzar entonces con la clase. Ya, vamos a comenzar, chiquillos, así que si quieren apaguen la cámara para que pueda fluir mejor el sonido y la presentación, ¿ya? Ya, ¿se ve? Sí. Ya, muchas gracias. Vamos a partir con la primera ficha de lexicología, chiquillos. La primera parte y el objetivo de esto es lo siguiente. Primero, aplicar los conocimientos de lexicología para interpretar el sentido de una palabra en su contexto y al mismo tiempo comprender la información que en este se entrega. Chiquillos, es sumamente importante que nosotros ampliemos nuestro nivel de conocimiento de las palabras, con la manito en el corazón. Díganme, ¿cómo es su vocabulario? ¿Es amplio, es pequeño o es más o menos, es básico o derechamente es muy bajo? Ahí cada uno tiene que hacerse como el análisis de qué tanto cantidad de palabras puedo manejar yo. Es súper importante esto, ya que en la parte de la prueba hay muchas preguntas, tres en este caso, que son de vocabulario contextual. Y de hecho, técnicamente pudiésemos decir de que son las más fáciles para poder ganar puntaje. Y tenemos que tener eso súper claro. Vamos a recordar las estrategias de resolución para este tipo de formato. Lo primero es determinar el sentido de la palabra, saber qué es lo que significa. Segundo, evaluar las distintas alternativas para ver si cumplen la finalidad de acuerdo al contexto y seleccionar la alternativa correcta. Vamos por la primera parte. Su ficha está compuesta de esta primera sección que se denomina vocabulario base. Este vocabulario base consta de 20 palabras: aparato, acompasar, alternar, debatir, deber, emerger, enmendar, genial, imponer, irreprochable, irrumpir, peculiar, prodigio, provenir, rebatir, remitir, remoto, sutil, vasto, vocablo. Si nos fijamos inmediatamente al lado de las palabras aparece la definición, ¿cierto? Y después, inmediatamente a la tercera columna, aparece lo que es el sinónimo. La gracia de estas fichas, chiquillos, primero que todo, que estas palabras no fueron tomadas al azar. Estas palabras han sido tomadas de pruebas de lectura ex-PSU anteriores. Por ende, para que ustedes vayan viendo el tipo de palabras que pueda aparecer ahí. Si nos fijamos bien, vamos a notar inmediatamente que no están relacionadas entre sí. Y de hecho no. Si las analizamos así, son palabras súper random que fueron apareciendo en distintos textos y aquí simplemente se fueron tomando, se hizo el trabajo de encontrarles la definición y el sinónimo. Entonces, para ir generando mayor cantidad de palabras en nuestro dominio de vocabulario, es que se construye esta ficha. Vamos a dar un tiempo para que ustedes vayan analizando estas 20 palabras, las definiciones que tienen al lado y los sinónimos. ¿Por qué? Porque resulta que toda esta ficha está construida en base a estas palabras. ¿Se entiende, pequeños? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, voy a dar unos... ¿Cuántos minutos pueden ser? Unos 2 minutitos, 3 minutitos para que lean, por favor, la palabra, su definición y su sinónimo. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan de inmediato para después comenzar ya a trabajar con la parte número 2 de esto. ¿Ya? Así que mientras ustedes están leyendo, yo voy a pasar la lista.
Ya presten atención a la lista, chiquillos, ahí me van contestando. Tomás Aguayo. Presente. Gracias. Juan Arias. Presente. Muchas gracias. Francisca Barahona. Presente. Gracias. Constanza Bustamante. Presente. Gracias. Joaquín Cantero. Presente. Gracias. Martina Cortés. Presente. Gracias. Matías Curibunca. Presente. Benjamín Díaz. Benja. Presente, profe. Muchas gracias. Benjamín Fuentes. Presente. Gracias. Camila Fuentes. Presente. Miguel Fuentes. Presente. Bárbara Garcés. Presente. Gracias. Mauricio Gutiérrez. Presente. Yarek Lacoste. Presente. Victoria Leiva. Presente. Gracias. Nicolás Mella. ¿El Presente. Nico estaba acá, cierto? Sí. Felipe Navarrete. Presente. Joaquín Ortega. Diego Ortega, perdón. Cristian Ortiz. Cristian. Ahí está Cristian. Ahora sí, presente, profe. Muchas gracias. Diego Osorio. Presente. Gracias. Pablo Oces. Presente. Gracias. Felipe Páez. Presente. Gracias. Rocío Peña. Presente. Gracias. Ariel Prado. Presente. Emilio Sánchez. Fernanda Sangüesa. Presente. José Suazo. Presente. Gracias. María Jesús Tropa. María Jesús. Gracias. Juan Vázquez. Presente. Manuel Vázquez. Presente. José Miguel Venegas. Presente. Joaquín Venegas. Presente. Cristóbal Vera. Presente. Y Micaela Villagra. ¿Micaela está? Ahí está. Cabros, tenemos asistencia completa. Martina Cortés, no encuentro la ficha. Martina está en la plataforma, una posibilidad, está en el correo, otra posibilidad que yo se los había enviado antes. Es que, ¿cómo se llama el archivo? Porque de verdad no lo encuentro. ¿En dónde? En ninguna de los dos. Ya, pero a ver, en la plataforma puedes entrar donde dice semana del 6 al 9 o la semana anterior y ahí está puesta. Ahora, lo otro es, espérame, lo que yo les envié por correo, déjame buscar. Enviados. Entonces, acá. Tarararán. Y la otra fue enviada el 8 de marzo. Sí, el 8 de marzo se los envié al correo. Ya, entonces ahí tienes dos posibilidades para buscarlo. ¿Es la de tercera sección? ¿Qué? ¿Qué dice tercera sección? ¿Comprensión de lectura? No, hija, es esta, mira. No la encuentro. A ver, espérame, déjame proyectarla. Busca el 8 de marzo. Ahí fue enviada. Es esta. Ejercitación 1. Profe, si no me equivoco, el archivo como tal se llama léxico 3. O léxico tercero, claro, léxico de tercero. Si yo lo había visto en la virtual en alguna de las carpetas de lenguaje, solo que no sé cuál. No, si está, lo que pasa es que lo volví a repetir y lo volví a repetir porque resulta que como estábamos viendo el asunto del diagnóstico,
Lo volví a repetir, lo volví a repetir, lo volví a repetir. Martinita, ¿la encontraste o no? Martina. Ahí la encontré. Ya, súper. Te la había enviado con el Gmail de curso tercero y creía que lo había enviado con el de Álvaro Reyes. Ah, no. Sí. Sí, porque al principio estaba cometiendo ese error. Pero. Ya. Chiquillos, entonces. Vámonos con lo de la clase. Una vez que revisamos la primera parte, que tenía que ver con el asunto de las palabras que nosotros vamos a trabajar acá, ahí. Fíjense, después que revisamos todo esto, empezamos ya directamente a trabajar con la parte de ejercicios. Nos vamos a la página 4 y resulta que encontramos el primer ejercicio, o la segunda actividad, que dice de la siguiente manera. Completa los enunciados con las palabras del recuadro. En algunos casos, las palabras pueden presentar ciertos cambios por concordancia o por conjugación. Pueden cambiar de género, pueden cambiar de número, ¿ya? O de tiempo verbal. ¿Para qué? Para que calcen bien con el sentido de la oración en la cual hacen falta. Entonces, tengo 10 palabras: imponer, emerger, holgada, aparato, enmendar, genial, declarar, voz, fenómeno, géneros. Estas 10 palabras calzan en 10 espacios que hay de 10 oraciones que están dentro del ejercicio 2. La gracia es que yo tenga súper claro qué usar y cómo usarla. ¿Hay alguna duda con alguna de las palabritas que están en el recuadro? Niños, Profe, que se me acabó holgada, se me olvidó. ¿cuál? Perdón. Holgada. Holgada. Holgada, si te fijas bien, quiere decir algo relajado, algo suelto que te permite estar cómodo, etc. Ya, gracias. Ya, entonces, tengo 10 oraciones y yo voy a tener que ir colocando ahí una palabra dependiendo del sentido de dicha oración. Por ejemplo, vamos viendo en la número 1. Ante las revueltas populares y la violencia, se decidió, el estado de sitio. ¿Qué podría ser ahí? Declarar. ¿Por qué declarar? Porque declarar el estado del sitio. Me está imponiendo. No sé cómo explicarlo, profe. Acuérdense, Imponer. es que a lo que voy yo es que quiero saber por qué van a poner declarar y no imponer. Profe, yo le puse imponer ¿Por qué? porque lo ponen obligatoriamente. Poner 100% balazote. inteligente. Sí, puede ser, pero resulta que en este caso no hay ninguna otra oración en la cual se pueda ocupar imponer. No. Yo puse la 7. En Sí, las 7, profe. Sí, en las 7. en la 7, y hay que tener mucho cuidado porque si no, no podemos ocuparla. En este caso es dar la voz, ¿ya? Vamos a declarar, vamos a decir de que así es, y por ende debe de ser en la 1, declarar. Número 2, dice, dentro de la familia zoológica de las focas, Phocidae, se encuentran muchos como el lobodón, foca y pusa. Puse géneros. Yo también. Sí, yo igual puse géneros. Géneros, porque cuando estamos hablando de este género, estamos hablando de variedades, ¿cierto? Después, en la número 3 dice, era un verdadero aprendía de todos los asuntos sin esfuerzo alguno, desplegaba una gran habilidad física y una retórica descomunal. Y yo puse fenómeno. Fenómeno. ¿Por qué pusiste fenómeno? Porque, para empezar, era de una de las pocas palabras que encajaba
que se podía utilizar para describir a una persona, porque no podrías decir era un verdadero imponer o era un verdadero voz. Ya, No bueno. tenía ni el más mínimo sentido. Pero fenómeno en específico, porque fenómeno se lo podría clasificar a alguien con capacidades extraordinarias en algún ámbito. En este caso se describía que él era extraordinario en prácticamente todo. O sea, que sale de lo común. Perfecto. Súper bien. Ya tenemos 3 chiquillos y ahí debería de ir siguiendo. Fíjense, seguimos con la número 4. Dice, se casó y estaba feliz. Lo que más le alegraba es que tanto la ceremonia en la iglesia como la fiesta posterior cumplían con todo él, que consideraba digno de él. ¿Qué puede ser? ¿Perdón? Aparato, ¿Por qué aparato? ¿Qué quiere decir aparato? aparatoso, que era muy como grande, como... ahí se me fue la palabra, profe. ¿Qué puede ser esto de aparato? Está en la ficha, chiquillos. Instrumento, profe. Pero no, ¿No? no, es que es la segunda definición de aparato. Tercera, A ver, pompa o ostentación. Ya, pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de aparato, estamos indicando una serie de objetos o piezas que sirven para desarrollar algo. Y en este caso, fíjense que calza perfectamente porque al decir aparato estamos indicando todos los elementos que tenía la fiesta y la ceremonia en la iglesia. Entonces, efectivamente, sí es aparato. Lo que pasa es que yo les estaba preguntando para que me contestaran cuál era la intención o la finalidad de usar aparato ahí. Pero está súper bien. Número 5. Tras identificar una desconocida en un texto, nuestra mente intentará componer su significado a partir de su contexto. ¿Qué será aquí? Voz. ¿Y qué es lo que quiere decir voz? Como, no sé cómo decirlo, como una palabra. Así como... De hecho, corta, hazla súper corta y dice una palabra. Súper. sí. Número 6. El procurador general pidió al fiscal adoptar los correctivos inmediatos para una serie de anomalías en los trámites de proceso asignados a fiscales regionales. Enmendar. Enmendar. ¿Qué es lo que sería enmendar, pequeñita? Como reparar lo que estaba mal en ese momento. Perfecto. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien en la oración anteriormente, estamos hablando de correctivos, y correctivos es algo para arreglar. Después nos está hablando de unas anomalías que vamos a tener que reparar, y por eso enmendar acá es la mejor opción. Vamos bien, pequeños míos, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Profe. Súper. La número 7 dice de la siguiente manera. Para algunos críticos, Internet apareció como un nuevo colonizador omnipotente que desembarcó para una visión del mundo completamente globalizada. Imponer. En este caso, imponer. ¿Y qué es lo que es imponer? Como poner tu opinión sobre la del resto. Sí, pero se hace también con fuerza. ¿Perdón, Emilio? Sí, cuando estamos hablando de imposiciones que se fuerza a algo, ¿ya? Número 8. Ortega se expresaba con un estilo inigualable. Solo muchos años después, esa exigencia de estilo y elegancia dialéctica volvería a en las letras hispánicas, pero en la otra orilla del Atlántico, en la voz de Octavio Paz. Emerger. Emerger. ¿Y qué es lo que quiere decir emerger? Como que sale a la luz. Exacto, salir a la luz, aparecer, etc. Súper bien. Ya nos están quedando 2 solamente. Dice, a principios de 1950, los precios del café subieron considerablemente y se mantuvieron así durante toda la década, lo cual aseguró una prosperidad económica a la industria cafetera. Holgada. ¿Y qué es lo que quiere decir holgada? Delante, justo Virgin me preguntó y yo le dije que era algo para mantenerte relajado y tranquilo. Y en este caso, como tenemos el sentido de la oración, dice que como hubo una bonanza económica, después ellos estaban, comillas, con una relajada prosperidad. ¿Por qué? Porque ya tenían dinero. Y la última dice,
Einstein era un científico genial, con la intuición física de Newton, pero con un carácter encantador. Un visionario como Kepler, pero que siempre supo mantener los pies en la tierra. ¿Dudas o consultas del ejercicio número 2? No. ¿No? ¿Todo bien, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Fíjense que la ficha va avanzando y ya nosotros nos vamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3, chiquillos, es sumamente sencillo, ya que nos está dejando a nosotros que marquemos una alternativa de la palabra que está destacada con negrita. Según su contexto, marque la opción que contenga el sinónimo más adecuado para la palabra destacada. No es relevante si al elegir se produce discordancia de género. Tenemos 10 ejercicios acá con su respectivo texto. La idea es que lo vayan trabajando solitos y después vamos a ir revisando. ¿Ok? Vamos a dar el tiempo para trabajar y después lo vamos a ir revisando. ¿Les parece, niños? ¿O prefieren que lo vayamos leyendo todos y lo hagamos en el mismo instante? Les estoy dando la oportunidad de su vida. Yo prefiero el tiro, profe. Al tiro, ya. Ok. Entonces dice de la siguiente manera. Texto número 1. Hacía 3 meses que no llegaba un navío por estos lados. Los pobladores que viven en los alrededores observan el inusitado movimiento e intercambian algunas palabras con aquellos que vienen llegando en sus frágiles embarcaciones de quizá qué punto remoto de esa intrincada geografía. La palabra destacada es remoto. ¿Con qué nosotros lo podríamos reemplazar? Yo puse la A. Yo también puse la... Distante. La A. ¿Alguien me puede explicar la diferencia entre distante y separado? Distante es como lejano, apartado, y separado es como dividido. Ya, ahí tenemos una muy buena diferenciación. Distante, cuando estamos hablando de distante, claro, estamos hablando de puntos lejanos. ¿Ya? En cambio, cuando nosotros estamos hablando de separado, simplemente estamos hablando como dividido. No necesariamente implica una distancia extrema entre estos dos objetos. Además, separado, si no me equivoco, solo tiene esa interpretación literal como algo que está dividido. En cambio, distante más bien puede interpretarse de más de una forma, como que alguien está distante emocionalmente, no solo físicamente. Exacto, y ahí también estás hablando de una lejanía. Súper bien. Ejercicio número 2. Fuimos aquí antes de la llegada de los europeos, una cultura avanzada y desarrollada en grado sumo. Los cronistas españoles, Pedro de Cieza y Sarmiento de Gamboa, se asombraron de los portentos que encontraban en todo orden de cosas. Para mencionar aquellos aspectos que estaban más preparados para ver, que eran los de carácter físico, fue inmensa su admiración, por ejemplo, a las obras de infraestructura, como los tambos y los caminos del antiguo Tuastinsuyo. Mencionar, fíjense que dice, para mencionar aquellos aspectos que estaban más preparados para ver. ¿Qué podemos colocar acá? La C. Pequeños. Yo puse la C. La letra C, referir. ¿Y por qué referir? ¿Qué quiere decir referir? Es un sinónimo de mencionar. ¿Pero qué quiere decir? Mencionar. Pero, mencionar, ¿qué quiere decir? Referir. Que como que se hace referencia a algo. Pero hija mía, me estás dando la respuesta. No sé qué sinónimo poner, pero Ya, a ver. Lo que pasa es que lo que está sucediendo acá y lo que yo les estoy empujando a hacer es que se vayan dando cuenta del típico error que uno comete. ¿A qué me refiero con el típico error que uno comete? Por ejemplo, tratar de definir la palabra con la misma palabra. Por ejemplo, si alguien me dice, oye, ¿qué es lo que es mencionar? Bueno, es cuando yo menciono algo. ¿Cachai? No están definiendo, sino que simplemente están dando como explicación la misma palabra. Entonces, eso, primero que todo, necesito que se vayan dando cuenta de esta situación, porque cuando de aquí en adelante se les empiece a preguntar por
la definición de algo, van a tener que hacer un esfuerzo más allá para tratar de explicar la palabra y no simplemente volver a mencionarla o dar un sinónimo. Por eso yo estaba obligando ahora a los niños para que me estuviesen dando la definición y ellos estaban tendiendo a darme un sinónimo. Cuando nosotros estamos hablando de mencionar, quiere decir de que nosotros vamos a aludir a algo. Y la única opción que está abajo entre aclarar, rememorar y referir, la única que hace alusión a referirme a algo, o sea, perdón, a mencionar o aludir a alguna cosa es referir. Por ende, ahí tenemos la alternativa correcta, que en este caso es la letra C. ¿Se entiende entonces, niños, lo que es común que pase? Si no es culpa de ustedes, es común que pase, pero es necesario que se vayan dando cuenta. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Sí. Dígame. ¿Aludir no es un sinónimo de mencionar? ¿Cómo? ¿Aludir no es un sinónimo de mencionar? Lo que pasa es que aludir tú quieres decir de que vas a hacer referencia a algo. Lo vas a decir o lo vas a destacar. ¿Ya? ¿Dieguito? Sí, pero no son sinónimos. Son sinónimos, ¿cierto? O sea, sí puede ser sinónimo. Lo que pasa es que están dentro del mismo sentido. Sí. Ya, ahí mismo en la número 2. Antes que nos vayamos. Fíjense en la tercera línea. Dice, se asombraron por los portentos que encontraban en todo orden de cosas. ¿Qué podemos saber o entender de qué es lo que es un portento? ¿Qué se les ocurre? Imagínense que esa palabrita hubiese estado así como destacada. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Lo sacamos por el contexto. ¿Qué se les ocurre? Los españoles, Pedro de Cieza y Sarmiento de Gamboa, se asombraron de los portentos que encontraban en todo orden de cosas. ¿Qué será eso de portento? ¿Como ¿Qué se lo- cualidades o no? ¿Cómo, perdón? ¿Como cualidades? Ya, algo que es sumamente... A ver, Profe, es que habla de que... Pero déjeme volver a encontrarlo. Dice que se asombraron. ujú, Entonces puede hacer algo como... em, como impresionante. perfecto, perfecto. ¿Viste? Esa es la gracia de ir descubriendo quizás una palabra que no conozco en base a lo que es el contexto. El contexto me está empujando a entender de que ellos se asombraron con algo. Entonces, yo pudiese sacar por deducción de que portento es algo grandioso, muy grande, etcétera. Y ahora, si yo lo busco después en el diccionario, me quiere decir de que es algo, una persona, un objeto o algo que genera admiración por las cualidades excepcionales que tiene. Entonces, tal como dijo, en este caso, Victoria, claro, tiene que ser algo muy grande, algo muy bonito que causó admiración. Entonces, súper buena manera de sacar esta palabra. Antes de que nos cambiemos, ¿qué quiere decir la letra B? Rememorar. Cabros, esta ficha es de lexicología, vocabulario, así que le vamos a sacar el jugo a esto. Rememorar. ¿Qué es esto de rememorar? Recordar. Perfecto. Recordar. Súper bien. Dígame, hijo. Conmemorar es recordar algo. No, a ver, rememorar es simplemente recordar algo. Conmemorar es celebrar algo. ¿Ya? A ver, tú vas a conmemorar tu nacimiento. ¿Ya? Te vas a recordar de esa fecha puntual. Vas a conmemorar el 8M, ¿cachai? Porque vas a recordar esa fecha. ¿Ya? No necesariamente implica como una celebración. Te vas a acordar de algo. ¿Ya? Ok. Número 3, dice, la mayoría de las personas que son conocidas afuera son gente que viajó al extranjero o que vivió allí, como Isabel Allende, Luis Sepúlveda, José Donoso o Antonio Skármeta. Pero el éxito es un asunto muy efímero. Sin duda, es una gran amargura que te lean 2 personas cuando te pueden leer 2 millones, pero nunca hay que confundir la calidad con el éxito.
Efímero. Efímero. Yo puse la A. Temporal. Que desaparece La la B, B. profe. Yo puse la B. ¿Qué algo? La La C. Puse la B. La B. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda explicar por qué pusieron la letra A o alguien que me pueda explicar por qué pusieron la letra B? O sea, yo puse O la mejor A. aún, partamos de la base. ¿Qué miércoles significa la letra A temporal y qué miércoles significa la letra B pasajero? Hagámoslo de esa manera. Fíjense que la lectura me dice, pero el éxito es un asunto muy efímero, o sea que no dura nada, ¿cierto? Ahora nos vamos acá a la letra A. ¿Qué es lo que significa temporal? Temporal es algo que no durará para siempre, que tiene un fin, que es finito. Temporal, simplemente, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario, alude a la temporalidad o a tiempo, sin especificar si es extenso o si es que es breve. Por ende, lo único que alude es al concepto de tiempo. Por otro lado, la letra B, pasajero, ¿qué implica? Un lapso de tiempo muy corto o breve. Entonces la Por ende, ¿cuál será la respuesta para el número 3, efímero? ¿A dónde sacaste espacio? Al tiempo. Entonces, temporal solamente alude a tiempo, nada más. En cambio, pasajero, claro, alude a un periodo de tiempo, pero aparte de eso, tiene la cualidad de que nos dice que es muy breve y es cortito. Entonces, la mejor respuesta de reemplazo para la palabra efímero dentro de este contexto es pasajero. ¿Se dan cuenta de las maravillas de nuestro maravilloso español, chiquillos? Cómo las palabras tienen pequeños matices que nos hacen hacerlas mucho más específicos. ¿Cómo no amar nuestro español? ¿Cómo no quererlo? Victoria, dime. preferiría hablar inglés. Sí, pero, o sea, claro, a ver, es que ahí vamos a entrar en la discusión. El inglés te abre las puertas, claramente, nada que decir. Pero es mucho más general que el español, sí. Por eso a los gringos les cuesta demasiado hablar español. De hecho, el español es bien complejo de aprender. Bien complejo. Por todos los tiempos verbales, por todo eso. Sin salirnos de la número 3, chiquillos, ¿qué será esto de peculiar? ¿Qué será? Que no es común. ¿Una qué, perdón? Algo que no es común. Ya, algo que es propio, que es único de una persona o de un grupo. Perfecto. Perfecto. Ejercicio número 4. Dice de la siguiente manera. Además, parece que a medida que aumenta la frecuencia del consumo, este tiende a hacerse más evidente, perdiéndose los controles y cuidados anteriores. Pareciera que la ilegalidad y el tabú de la marihuana, junto con la falta de contacto entre adultos y jóvenes, deja a estos últimos en una situación de abandono y riesgo que solo ellos pueden intentar revertir, una vez que el consumo ha alcanzado niveles alarmantes. En este caso, debemos de reemplazar la palabra evidente. Vuelvo a leer. Dice: además, parece que a medida que aumenta la frecuencia del consumo, este tiende a hacerse más evidente, perdiéndose los controles y cuidados anteriores. Tenemos la opción de tangible, auténtico, indudable. Tangible. Tangible. ¿Ya? ¿Qué más? Yo puse indudable. Indudable. ¿Ya? Vamos a tener una muy buena discusión. Vamos viendo, ¿qué será esto de tangible? Como que se empiece a aclarar. Aclarar. Que se puede tocar. Que se puede tocar. Quiere decir que simplemente se puede tocar. No, qué nefasto. Sí. Entonces, Por ejemplo, el computador que estoy utilizando para la reunión es tangible. perfecto. Y por otro lado, auténtico
¿Qué quiere decir? ¿Único? Único, que es realmente lo que aparece, perfecto. Indudable, que presenta las pruebas suficientes para que no quepa duda sobre él, perfecto. Por ende, bajo ese contexto, ¿cuál puede ser la mejor opción de Indudable. para evidente? La C. Indudable. Se percataron, niños, cómo teníamos que entender muy bien lo que era tangible, lo que era auténtico y lo que era indudable para obtener la mejor opción de reemplazo en esta oración. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. ¿Cuánto tuvieron las 4 buenas? Yo. Yo. Ya. Vámonos entonces con la número 5. Esos artistas tenían una fuerza impresionante. Sin embargo, sentí que algo le faltaba. FS, homosexual muy intuitivo, que no despegaba un instante los ojos de mi rostro y tampoco de mi cuerpo, me dijo sin que yo le hubiera comunicado mi sentir. Lo que les falta a nuestros pintores es la raíz mágica. Buscando el quimérico aplauso internacional, han olvidado que la base sagrada de la vida mexicana es la brujería. Quimérico. Primero que todo, tenemos que entender qué es quimera, porque resulta que esta palabra, quimérico, esta palabra se ocupa mucho. Esta palabra proviene de quimera. ¿Alguien sabe lo que es una quimera? Un monstruo, una criatura mitad león, mitad águila y creo que mitad Mitológica. serpiente. Que no Una existe. criatura mitológica. Mitológica griega. Perfecto. ¿Por qué creen ustedes que estamos hablando y por qué viene esta alusión de quimera? La quimera, tal como ustedes estaban diciendo, chiquillos, es un ser mitológico, pero no es cualquier ser mitológico. Es una mezcla de muchos animales, ¿cierto? Tienen cabeza de león, cola de serpiente, alas de águila. Entonces, es una mezcla de animales en uno solo que es imposible que exista. Fíjense la concepción para que ustedes vayan entendiendo el sentido de la palabra quimera o quimérico, ¿ya? Como estamos hablando de que la quimera, esa bestia, es una mezcla de muchos animales, que es imposible que esto exista, se toma el concepto de quimera como algo utópico, como algo que no puede ser, como un sueño imposible de alcanzar. Entonces tiene todas estas connotaciones, ¿cierto? Entonces, bajo ese punto de vista, releamos entonces nuevamente la parte de nuestro texto donde dice, lo que les falta a nuestros pintores es la raíz mágica. Buscando el quimérico aplauso internacional, han olvidado que la base sagrada de la vida mexicana es la brujería. Entonces, ¿cuál puede ser la mejor opción de reemplazo para la palabra quimérico? Ilusorio. Ilusorio. Y se me pasó a apretar acá. ¿Por qué? Porque la ilusión, ¿qué es lo que es? Algo que no se puede alcanzar. Algo que no es real. O sea, no es real. ¿Cacharon? Entonces, van entendiendo, pequeñitos míos, cómo esta palabra quimera está relacionado con algo imposible de alcanzar, algo que no es cierto, y cómo acá teníamos que haberla reemplazado por ilusorio. ¿Sí? Profe. Ya. Dígame. Se podría decir utópico. Ujú. Como algo más. Para inalcanzable. Chuta, ¿qué puede ser? No me acuerdo. Pero es que puedes también tomarlo como inalcanzable, como inasible, que no lo puedes tomar, que no lo puedes alcanzar.
También podrías irte por ese lado. Ya. ¿Verdad? Le estaba preguntando, ¿qué es esto? La letra C, prodigioso. Algo como sorprendente que causa como admiración. Perfecto, Connie. Súper bien. Eso es prodigioso. Y como vemos, no tiene sentido dentro de nuestro texto. Ya. Número 6. Lo conocí muy de cerca en sus actitudes humanas como maestro y como amigo, las que competían por sobresalir y no sabría cuál destacar con mayor fuerza. Tal vez, en el contexto actual, lo que más recuerdo sea la humanidad en el trato con sus pacientes. El progreso científico-técnico ha llevado a un uso intensivo de la tecnología y al mismo tiempo a debilitar el trato humano en la relación médico-paciente. Sobresalir, fíjense, lo conocí muy de cerca en sus actitudes humanas como maestro y como amigo. Está hablando de las actitudes, las que competían por sobresalir y no sabría cuál destacar con mayor fuerza. ¿Qué ponemos ahí? La A. Adelantarse. ¿Por qué adelantarse? Puse la B. Yo igual. ¿Por qué prevalecer? Porque luchan por permanecer en él, por ser la única, ¿Ya? ¿La única? por decirlo así. ¿Ya? No, si tiene lógica lo que estás diciendo. Creo que prevalecer no sería como insistir, como no darse por vencido, como algo así. Es que A ver. Profe, yo tengo entendido que prevalecer es como, para no ocupar sobresalir, es como imponerse. Bien. Destacarse por sobre el resto. Eso. Es prevalecer, destacarse por sobre el resto. Y resulta que el texto, en este caso, me está diciendo que este tipo tenía muchas actitudes humanas, como maestro y como amigo, ¿cierto? Las que competían por sobresalir o por destacarse por sobre el resto. Y no sabría cuál destacar con mayor fuerza. Entonces, bajo ese contexto, ¿cuál es la que yo debería de marcar? Prevalecer. Porque prevalecer indica que trata de destacar por sobre el resto. ¿Por qué no marco adelantarse? ¿Qué es lo que es adelantar? ¿Como pasar adelante de otro? ¿O no? Simplemente tomar distancia de una cosa. Tú vas a ganar distancia frente a una cosa. Y aquí no estamos hablando como si fuese una competencia. Y en la letra C, ¿por qué no podríamos haber marcado alternar? Porque no tiene nada que ver con lo que decía el texto. Perfecto. ¿Y qué es lo que sería alternar? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cómo intercambiarse? Intercambiarse, perfecto. Número 7. Dice, no tengo la perspicacia de José, el descifrador de los sueños del faraón, pero entiendo lo que cualquiera comprendería. Uno fabrica de día los sueños de la noche. Perspicacia. ¿Qué será esto de la perspicacia? Perspicaz. Yo le puse sutileza. Sutileza. ¿Pero qué es lo que es esto de perspicaz? Yo igual, profe. A ver, vamos viendo. Cuando yo estoy hablando de alguien que es perspicaz, estoy viendo o entendiendo que es una persona que se detiene en los detalles que el resto pasa por alto. ¿Ya? Yo puse la C. Se percata en cositas muy pequeñas que el resto pasa por alto. Eso quiere decir perspicaz o perspicacia en este caso. Entonces, si yo digo, no tengo la perspicacia de José, o sea, no tengo la habilidad de percatarme en estos detalles que el resto pasa por alto, la mejor opción de reemplazo, ¿cuál será? ¿Prudencia? ¿Genialidad? ¿Sutileza?
¿Sutileza? ¿Y qué es lo que es sutileza? Consulta. ¿Como detallado o no? Poner cuidado en los detalles. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo, pues, cabros. Entonces, ahí lo que nosotros deberíamos de haber marcado, efectivamente, es sutileza. ¿Se entiende bien o no? Sí, profe. Ya. ¿Qué es lo que es la letra A? Prudencia. A ver. ¿Como pasar inadvertido? No. Tener como respeto. El respeto, Así. cuidado por algo, sí, perfecto. ¿Andar con cuidado? Perfecto. Eso es prudencia. Por eso cuando ustedes les dicen, ten prudencia con esto, es que tengas cuidado. Súper bien. Número 8. Dice, el precio era una locura, pero al recorrer la casa, el corazón llegó a enconársele con el ansia de hacer la suya. Las lujosas molduras del techo, la amplitud de perspectivas y ventanales sobre el río, esas dependencias, esos baños, se avergonzó por la modestia de su casa paterna en Santiago. Su oscuridad, su estrechez, el olor a comida y a desagües. ¿Cómo era posible que la gente creyera que el famoso milagro económico chileno era real y estaba sacando adelante a la clase media? Ansia. Ansia. Para perdón, Aspiración, aspiración. ¿Por qué? porque quiere algo. ¿Y avaricia? ¿Cuál es la diferencia? Que en aspiración se espera tenerlo y en avaricia es como Posee riqueza, ¿o no? Como que ya que no tiene, quiere pero quiere más. compartirla. Avaricia es querer tener tanto de algo como sea posible y tenerlo para uno. Ya. Para hacerla súper corta, efectivamente, avaricia es querer tener algo más, pero sin mayor justificación, sin mayor por qué. En cambio, la aspiración, claro, es un sueño o algo que yo quiero conseguir, pero tiene un porqué, tiene una justificación. Y en este caso, el texto me daría como una justificación o un porqué del motivo del cual yo quiero esta casa, ¿o no? ¿Da como las razones o no, chiquillos? ¿Qué pasa cuando se acuerda de su casa paterna? Ahí está el porqué, porque se acordaba de su casa paterna, entonces ahí tiene como la justificación para querer esta casa. Por ende, la alternativa correcta, ustedes mismos la dijeron, aspiración. ¿Vamos bien, chiquillos? Sí. Sí, profe. Pregunta del millón. ¿Qué creen ustedes que pueda significar enconársele? El corazón llegó a enconársele. Encogérsele o encendérsele, no sé, algo así. No sé, profe. Cuando nosotros estamos hablando de esto, quiere decir de que se le llegó como a apretar el corazón, así como... ¡ah! Se le apretaba el corazón por el deseo de tener esa casa. ¿Ya? Entonces a eso es a lo que se refiere. Número 9. Dice, luego de caminar durante media hora por el barro del invierno chileno, dio con un lugar que la dejó boquiabierta. Ni en los tétricos cuentos de la infancia se colaban imágenes de tanta ruindad. Ocultando la tierra yerma, las malezas lo cubrían todo. Alguna vez hubo allí un jardín donde hoy solo quedaban helechos, enredaderas perdidas y enormes arbustos alicaídos. Ruindad. Ni en los tétricos cuentos de la infancia se colaban imágenes de tanta ruindad. ¿Qué puede ser acá? La B, Indecencia, ya. ¿Qué es la indecencia? Como
como presentable, bajo así como... presentable, Que no es decente. decoro. Y en este caso, la alternativa correcta es deterioro. Fíjense, ¿Y por qué no hay indecencia, profe? porque indecencia es que falta el decoro, falta la decencia, y en este caso no estamos hablando de ningún caso de ese ámbito. Aquí lo único que estamos haciendo es que este terreno estaba olvidado, que estaba descuidado, etc. Por ende, la mejor opción para eso es decir que estaba en deterioro. Deteriorar es cuando algo se va a perder. ¿Captan la diferencia, pequeñitos? ¿Sí? Sí, profe. Entonces lo que pasa, el problema es que la letra B, indecencia, está relacionado con el ámbito de ser decente, de tener pudor, y en este caso el texto no nos está hablando de eso, nos está hablando simplemente de que ese campo o ese, ¿qué lo que era? Ese jardín o lo que haya sido, se echó a perder por la falta de cuidado, o sea, se deterioró. Y la número 9 y última del ejercicio 3 dice de la siguiente manera. Al menos 2 mujeres permanecen bajo protección policial debido a presuntas amenazas que habrían recibido. En el marco de ser testigos en una investigación por abusos sexuales que realiza el Ministerio Público de la 9ª región. Protección. Protección. La B. La letra B dice en tutela. ¿Nos quedamos con esa o no? Yo creo que es la A. Yo creo que es la A. Ya, perfecto. Tenemos la discusión entonces entre la letra A, refugio, y la letra B, tutela. ¿Alguien quiere justificar su opción? ¿Qué quiere decir el texto cuando dice al menos 2 mujeres permanecen bajo protección policial? Yo creo que es la B, profe. Yo también, porque como que quedo a cargo de la policía. Cuando No, pero A ver, cuando nosotros estamos hablando de la oración, quiere decir de que efectivamente estas 2 mujeres permanecen bajo protección. La policía se va a hacer cargo del cuidado, ¿cierto? Por ende, la policía va a tener la intención de cuidarla. Eso es lo que nos está diciendo la oración. Por ende, ¿qué quiere decir refugio? ¿Qué quiere decir tutela? ¿Cuál de las dos implica el deseo consciente de cuidar a alguien? Refugio es donde... refugio uno se se llama resguarda. solución al cuidado. Y tutela es cuando alguien se hace cargo de cuidar a otra persona. Exacto. La tutela es cuando tú tomas el ejercicio consciente de hacerte cargo de alguien. Y el refugio es el lugar. El refugio es cuando, claro, te protege de algo, pero no tiene la intención. En este caso, llévalo a una situación súper concreta, que es refugio corresponde a un objeto. Si, por ejemplo, yo estoy en la calle y de repente llueve como ahora, yo puedo refugiarme de la lluvia bajo un paradero, pero el paradero no tiene la intención de protegerme. El paradero en cualquier momento se puede venir abajo y me puede aplastar. ¿Se entiende, no? En cambio, la tutela es hacerte cargo del cuidado de alguien. Y en este caso, la policía, ¿qué es lo que estaba haciendo? Hacerse cargo del cuidado de estas 2 mujeres. ¿Queda alguna duda, pequeños, de esto? Por mi parte no, profe. ¿No? Por la mía tampoco. Por la mía menos. Excelente. Y después tenemos la parte de la ejercitación que la vamos a estar haciendo ya después. ¿Dudas o consultas de lo que estábamos viendo el día de hoy, chiquillos? ¿Les gustó? ¿Les facilitó la modalidad de trabajo? Fuimos bastante rápidos y estuvimos trabajando súper bien. ¿Les acomoda esa modalidad de trabajo? Sí, profe. Sí, me gustó. Ya, buenísimo. Entonces así vamos a tratar de seguir haciéndolo en las partes de ejercitación y esas cosas. Les vuelvo a insistir que la parte de participación es súper importante, porque ustedes me conocen, si no me aburro. Entonces, ahí nos puede quedar la escoba. Porfis. Ya, chiquillos, no hicimos ningún break, así que ahora los dejo para que vayan a tomar desayuno. Quedan 20 minutitos, ahí nosotros podíamos hacer el corte. Van a hacerse un café y de ahí volvemos en unos 10 minutitos más.
para hacer el corte final. ¿Les parece? Debimos de haber hecho el corte antes, pero Acepto. nos embalamos con esto. Dime, Emilio. ¿Cómo después de esto, hijo? Lo que pasa es que tenemos que terminar la ficha. Sí, porque tenemos que empezar ya a trabajar con los contenidos de tercero. Ujú. Sí. ¿Esa era tu consulta, hijo? No, sí, está bien. Está bien, está bien. Jamás lo he dudado. Ya. Nos vemos a las 10:35. Bueno, profe. Ya. Que les quede rico el café.
¿Ya volvieron? ¿Se prepararon el café o no? Yo ya me lo tomé, profe. Ya me fui a preparar uno. Corta nomás. Ya. Entonces, chiquillos, vamos viendo lo que hicimos el día de hoy. Estuvimos, por una parte, ustedes mismos decidieron el tipo de evaluación que van a querer para la prueba para el control de lectura, en realidad. Porque este año, a diferencia del año pasado, tenemos que retomar todo eso. El año pasado, como fue bastante raro, no sabíamos cómo hacerlo, no hicimos los Larry con eso. Y hay que decir las cosas como son. ¿Qué cosa? Llegué un poco tarde, profe. No de las lecturas del año pasado, Connie. Entonces este año sí o sí. Ya, estuvimos trabajando entonces, chiquillos, con la parte de vocabulario. Es súper importante que entiendan la finalidad de estos ejercicios de vocabulario. Tenemos que mejorarlos para todo lo que es después el avance con las pruebas de comprensión lectora. Específicamente lo que es preparación para la prueba, PDT, ¿ya? Consulta, en relación a lo mismo, la modalidad de trabajo de PDT va a ser más o menos como la dinámica que estuvimos haciendo con la corrección del ensayo y del diagnóstico, ¿ya? Esa es como la dinámica para ir trabajando, para ir fortaleciendo todo eso. Si es que en algún momento consideran de que podemos aplicar algún otro tipo de estrategia, por favor, ustedes tienen, yo siempre les he dicho, tienen toda la libertad de decirlo, porque eso nos va a ayudar a todos. ¿Ok, niños? De hecho, esa es la gracia del curso, y que participen todos. Victoria, dígame. ¿Cómo va a evaluar en PDT? Con un ensayo, les voy a entregar el ensayo, ustedes van a hacer llegar las respuestas, y ahí... Así. Y después lo único que vamos a hacer es revisar el diagnóstico para que vayan viendo, oh, Dios mío, ¿por qué puse la B si tenía que ser la letra C? Ya está ahí, porque ustedes siempre colocan esa voz cuando estamos corrigiendo. Oh, Dios, ¿por qué? Se perdió. ¿Qué está hablando? Estamos hablando de cómo sería la evaluación, las evaluaciones en PDT. ¿Ya? Pero vamos a sacarnos puro 5. Pero, Victoria, tú eres de las que dice, oh, Dios, ¿por qué? ¿Por qué marqué la C? Entonces, la gracia es que después nosotros vamos viendo y después se van a volver expertos con eso, tío. No, Victoria, es imposible que te saques 5. Sí, hemos trabajado con esto harto. Lo que pasa es que sí, los textos van a ir cambiando, van a ir un poquito complejizándose un poco más para que estén al mismo nivel de los otros. ¿Por qué? Y retomando el tema, quiero, niños, por favor, y quiero que lo entiendan con altura de miras lo que yo les voy a decir de aquí en adelante, o sea, lo que se va a hacer en PDT para que entiendan la modalidad de la dinámica de esto. Y quiero que por favor lo entiendan con altura de miras. No puedo hacerles trabajos recuperativos en torno a PDT. Por ejemplo, si alguien me dice, profes, que le hago un trabajo de investigación o le hago alguna, qué sé yo, alguna disertación de esto, no se puede, porque resulta que ustedes saben de que como es una evaluación estandarizada, no hay otro tipo de modalidad de evaluación, al menos en ese ámbito, ¿ya? Porque si yo cambio eso con alguna estrategia o algún tipo de trabajo con ustedes en el cual les vaya pero espectacular, puros 7, pero después ni siquiera se acerca a la modalidad de medición real, que va a ser la prueba final con la que se van a enfrentar en cuarto medio, de partida sería súper poco profesional de mi parte, porque por una parte yo les estoy mintiendo, generando una falsa expectativa de seguridad, solamente con la intención de dejarlos contentos. Y la idea es que ustedes sepan exactamente a qué van, a qué se van a enfrentar, etc. ¿Ya? Entonces, ahí yo quiero que ustedes entiendan de que quizás al principio, claro, no van a ver puros 7, pero cuando ya vayan tomando el ritmo de eso, van a poder ir
mejorando mejorando y superándose, pero por trabajo propio, porque ya saben la dinámica, saben cómo funciona, etc. ¿Se entiende, niños? Sí, Sí. profe. Gracias por aclararlo. Y no es que sea malvado, de hecho jamás he sido malvado con ustedes, nunca, jamás. Entonces, profe, ¿va a dejar de ser la enfermera Google? No. ¿Entendí eso, no? No, Dieguito, no, estáis mezclando el lenguaje común con la otra pregunta que me hicieron. No, lo más probable es que yo les haga llegar el diagnóstico, ustedes perdón, la evaluación, ustedes la van a ir respondiendo y vamos a ver la manera en que lo respondan. Si me envían las respuestas por correo, si las suben a la plataforma o si las colocan en algún, ¿cómo se llama? En la plataforma en alguna parte. Pero solamente eso pequeño. ¿Ya? Emilio. No he dicho que sea así, pero puede que sean en formato, puede ser que sea en formato Google. Google, no Godle. Eso. Eso, pequeñitos míos. ¿Hay alguna otra consulta o duda? No. ¿No? Ya. Les doy las gracias por el día de hoy. Participaron mucho. La clase estuvo súper entretenida. De hecho, vuelvo a insistir, me encanta venir a hacerles clases, chiquillos. Creo que nos entretenemos mucho. Y eso. Así que sigan así. Un abrazo, se les quiere mucho y nos vemos después en la próxima clase. Chao, niños. Chao, profe. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe, cuídese. Gracias.